El inicio es la parte más importante de una historia, simplemente porque si las personas comienzan a verla y no les parece interesante, la abandonarán sin importar si es buena o no. No importa si creas una historia con el mejor lore del mundo, no importa si creaste un universo complejo e interesante o si tienes los mejores personajes. Y definitivamente no importará qué tanto trabajo, esfuerzo y lágrimas te haya tomado crear todo esto. No importará nada si tu historia no tiene un buen comienzo. Uno de los principales objetivos que tiene un creador de historias es enganchar a las personas, hacer que den vuelta a la página y continúen leyendo la historia hasta el final. Y eso no pasará si el inicio de tu historia es aburrido o difícil de entender. Y la mayoría de las veces lo que define un buen inicio de uno malo es el protagonista. Específicamente, cómo un protagonista comienza su historia. Pero hay una buena noticia. Debes saber que la mayoría de las buenas historias comienzan de hecho de la misma manera. Todas ellas se enfocan en hacer que las personas se interesen por el protagonista desde el inicio. Y una vez que el protagonista llama nuestra atención y nos tienen enganchados a él, nace la curiosidad de qué es lo que pasará después con él. Y para lograr eso, esas historias responden a dos preguntas muy importantes desde el inicio y utilizan dos elementos para poder responder esas preguntas. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te daré algunos consejos sobre cómo puedes comenzar tu historia de la manera más interesante posible, con un protagonista que enganche a las personas. Te mostraré cuáles son los dos elementos narrativos que pueden ayudarte a iniciar cualquier historia. Te explicaré cómo funcionan y cómo puedes utilizarlos para tu propia historia. Verás, cuando una historia comienza, hay dos cosas que las personas se preguntan inmediatamente. La primera es de qué trata esta historia, y la segunda y más importante, de quién trata esta historia. Si no respondes rápidamente a estas dos preguntas, las personas no entenderán qué es lo que están viendo. Pensarán que tu historia es confusa y simplemente aburrida, y la abandonarán. Así que tu prioridad será contestar a estas dos preguntas, porque este es el primer paso para enganchar a las personas a nuestro protagonista y a nuestra historia. Bien, para contestar esas preguntas utilizaremos dos elementos narrativos que te serán de utilidad. El primer elemento que debes conocer cuando creas tu historia es el pasado de tu protagonista. Y no me refiero a que comiences tu historia contando cuál es el pasado de tu protagonista, pero sí es algo que tú tienes que saber al inicio de la historia. Verás, el pasado de un protagonista son las experiencias que ha vivido antes de comenzar tu historia. Dicho eso, debes saber que ninguna historia comienza realmente desde el inicio, porque cuando la historia comienza, el protagonista en realidad ya tiene una historia, ya ha vivido cosas, tiene un pasado. Es decir, podrías comenzar tu historia con el nacimiento de tu protagonista, pero generalmente no sucede eso, y la mayoría de las historias no comienzan así. Imagina que esta línea representa la vida de tu protagonista desde su nacimiento hasta su muerte. La historia que nosotros vemos de él es en realidad solo una parte de su vida. Cuando nosotros comenzamos a ver una historia, por lo general algo ya está sucediendo, y nosotros llegamos en ese momento y presenciamos lo que está pasando, como meros espectadores. Es como si espiaras a alguien detrás de un arbusto. Así es como se ve cualquier persona que vea una historia. Para cuando vemos al protagonista, este ya ha vivido algunas experiencias, y ha pasado por algunas situaciones que lo han hecho ser como es. Ya tiene una forma de ser y una personalidad, y eso se debe en gran medida a lo que ha vivido en su pasado. El pasado es la justificación de por qué un personaje es como es hoy en día. Así que el pasado de tu personaje es lo primero que necesitas conocer, porque de él nacerán las cicatrices positivas y negativas. Déjame explicarte esto. En el pasado de una persona pudieron haber sucedido cosas buenas y cosas malas. Las experiencias siempre dejan alguna cicatriz, ya sea positiva o negativa. Imagina que tu protagonista es un chico que cuando era niño se acercó mucho a un estanque con pingüinos y uno lo jaló hasta el fondo y casi muere ahogado. Desde entonces odia a los pingüinos y decidió aprender a nadar para nunca más volver a sentir el miedo de ahogarse. Y en la actualidad es un salvavidas experto, con fobia a los pingüinos. Cree que son impredecibles y raros. ¿Es un pez o es un ave? No se puede confiar en alguien así. Las cicatrices positivas son aquellas que hacen que el protagonista sea bueno en algo, hizo que tuviera alguna virtud, es decir, le afectó para bien. En este caso, nuestro protagonista es un excelente nadador y se convirtió en salvavidas, eso es algo positivo. Y las cicatrices negativas son aquellas que dotan de algún defecto al protagonista, algún trauma. En este caso, el protagonista le tiene una fobia a los pingüinos y cree definitivamente que los pingüinos son malvados. Que los pingüinos sean en general malvados no es realmente cierto, pero la cicatriz que dejó esta experiencia es tan dolorosa que aunque eso no sea totalmente verdad, el protagonista lo creerá y se convertirá en un defecto para él. En general, el inicio de una historia nos presenta al protagonista y comenzamos a conocerlo. Esto se hace porque si no conoces al protagonista, no puedes empatizar con él, no puedes entenderlo, por lo tanto no te importará qué es lo que le pase. Primero hay que crear una pequeña conexión y para eso tienen que introducirte al protagonista. En la mayoría de las historias no nos muestran el pasado completo del protagonista en el inicio, no nos muestran toda su biografía, solo nos muestran haciendo cosas en el presente, pero quizás sí nos muestren
un pequeño flashback, una pequeña parte de qué es lo que vivió en su pasado. Pero no es hasta más adelante en la historia cuando conocemos realmente la historia completa. Y eso de hecho hace muy interesante al protagonista, porque iremos conociéndolo conforme la historia avance. Por lo tanto, siempre será algo misterioso, siempre generará curiosidad. Queremos saber toda su historia y para eso tendremos que ver toda la historia. Así que definitivamente no comiences tu historia diciéndole a las personas quién es tu personaje totalmente. Es mejor mostrar una pequeña parte de ello para engancharlos a él. Hasta este punto ya conoces el pasado completo de tu personaje, aunque las personas no lo sepan aún. Y también conoces qué cicatrices positivas y negativas dejó en tu protagonista. Así que cuando comiences tu historia, asegúrate de mostrar estas dos cicatrices, porque estas también definen la personalidad de tu personaje. De esta manera las personas conocerán a tu personaje y habremos respondido la primer gran pregunta: ¿de quién trata esta historia? Para tener esto muy en claro, cuando creo una historia yo utilizo Milanote, una herramienta muy útil para organizar proyectos creativos. Milanote te permite crear tableros donde puedes plasmar y organizar ideas de manera visual. Por ejemplo, yo creé este tablero al que llamé protagonista. Utilizando las herramientas de Milanote, primero creé una columna llamada ficha de personaje. En ella agregué un boceto como referencia de mi protagonista y escribí algunos datos e información general de la historia y el personaje. Y con un par de flechas y notas, describí el inicio de mi historia, su pasado y la experiencia que vivió, y en su presente las cicatrices positivas y negativas que dejó esa experiencia. Al final dibujé más bocetos que me sirven para visualizar mejor cómo es mi protagonista en el inicio de su historia. De esta manera me queda muy clara cuál es la información que debo presentar a las personas para que entiendan quién es mi protagonista. Y no solo funciona para crear personajes como este, también es muy útil para crear tableros de referencia. Por ejemplo, referencias para crear algún personaje de la historia. Incluso puedes agregar notas a mano. Y si no sabes por dónde empezar, Milanote también tiene plantillas prediseñadas que puedes usar, como esta útil para crear historias o esta para crear personajes. Puedes registrarte utilizando el link que te dejaré en la descripción para obtener una cuenta gratuita de Milanote y comenzar a organizar tus historias. Bien, ahora que ya conocemos el pasado de nuestro protagonista y les mostramos a las personas cómo es su personalidad, es hora de responder la segunda pregunta: ¿de qué trata esta historia? Y para eso utilizaremos uno de los elementos más importantes en cualquier historia: el incidente inductor. Un evento que hace que la vida del protagonista cambie por completo. Su vida da un giro inesperado. Es como una bomba que estalla en la cara del protagonista. Algo sucede que hace que salga de su zona de confort, de su vida normal, para vivir algo completamente diferente y anormal para él, algo a lo que no está acostumbrado. Por ejemplo, podría ser que en esta historia, cuando el protagonista está trabajando como salvavidas, ve a alguien ahogarse y va a su rescate, pero ambos son arrastrados por las olas y encallan en una isla rodeada de niebla y se da cuenta de que a quien salvó era de hecho un pingüino, un adorable y regordete pingüino que no sabe nadar. Ahora el protagonista deberá convivir con su némesis y juntos encontrar la manera de salir de esa misteriosa isla. El incidente inductor es un suceso que inevitablemente llama la atención de las personas, porque genera un conflicto y un problema en la vida del protagonista. Y para crear el tuyo, lo mejor que puedes hacer es preguntarte ¿en qué circunstancias tu protagonista jamás se metería por voluntad propia? Es decir, el nuestro nunca se quedaría abandonado solo con un pingüino en una isla. Por lo tanto, es un gran incidente inductor para esa historia. Hay conflicto, hay un problema, y los problemas son la base de casi cualquier historia, porque a todos por instinto nos gusta ver problemas. Son muy interesantes mientras no nos pasen a nosotros, porque que un personaje esté en una situación complicada hace que naturalmente nos preguntemos ¿qué hará para poder salir de esa situación? O si de hecho podrá salir de esa situación. Crea duda y curiosidad, y la curiosidad es ese ingrediente que toda historia necesita para que las personas den vuelta a la página y continúen leyendo tu historia. Y además el incidente inductor no solamente crea un conflicto en la vida del protagonista, también hace que nazca un deseo o un objetivo. En este caso, el objetivo es sobrevivir a esa isla y a su némesis, salir de ella y volver a casa, lejos de cualquier pingüino diabólico. El objetivo es el propósito que tiene cualquier personaje en cualquier historia. Es la razón de por qué hace lo que hace. Cualquier cosa que tu personaje desee en su historia será su objetivo. Todos los protagonistas en todas las historias tienen uno, ya sea muy dramático como sobrevivir a una isla o tan sencillo como prepararse el desayuno. Las dos cosas, aunque muy diferentes, siguen siendo deseos que alguien tiene, porque casi todas las historias tratan de alguien tratando de lograr algo, pero algunos obstáculos aparecen en el camino y el protagonista debe superarlos para obtener lo que desea. Esa es básicamente la base para cualquier historia. Si en tu historia sucede algo que causa un conflicto en la vida del protagonista y además le da un propósito y un objetivo, las personas entenderán de qué trata tu historia y habrás respondido las dos preguntas más importantes: ¿de quién trata tu historia y de qué trata tu historia?
Pero ahora veamos cómo es que comienza una de las historias de anime más populares y cómo casi inmediatamente en el inicio responde a las dos preguntas importantes. My Hero Academia es un manga y anime que se desarrolla en un mundo donde casi todas las personas nacen con superpoderes y viven en una sociedad de héroes y villanos. Al inicio nos presentan al protagonista Deku, un chico que de hecho nació sin superpoderes. En su pasado vivió como un niño ordinario rodeado de otros con habilidades increíbles. Esto dejó cicatrices negativas en él, y en el presente es bastante nervioso e inseguro de sí mismo. Pero en su pasado también conoció a su ídolo, All Might, el héroe número 1 del mundo, y esto también dejó cicatrices pero positivas. Deku tiene un espíritu heroico y un corazón bondadoso con el deseo de ayudar a otros. Eso le enseñó All Might y esto define la personalidad de Deku. Lo que quiere en la historia es convertirse en un superhéroe y seguir los pasos de su ídolo aunque no tenga superpoderes. Pero su vida cambia drásticamente cuando el mismo All Might percibe un corazón heroico en él y debido a eso le hereda sus superpoderes. Este es el incidente inductor de la vida de Deku. Él llevaba una vida normal siendo una persona normal y ahora debe asistir a la escuela de héroes y aprender a usar sus nuevos poderes. Todo esto ocurre inmediatamente al inicio de la historia. Es por eso que es muy enganchante. Esta historia responde claramente de quién trata la historia y de qué trata la historia. El pasado, las cicatrices positivas y las negativas, el incidente inductor, el conflicto y el deseo. Todos ellos son elementos que responden las dos preguntas y de hecho funcionan porque están creados para llamar la atención. Están creados para engancharte al protagonista y a la historia. Todos generan curiosidad y si puedes generar curiosidad en las personas es más probable que den vuelta a la página y sigan leyendo tu historia. Y si logras que la lean hasta el final, habrás creado una historia interesante y todo el esfuerzo y lágrimas habrán valido la pena. Espero que este video te ayude a crear un inicio interesante para tu historia con un protagonista aún más interesante. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni